vuelta en Tolerancia Cero presentamos a nuestro siguiente invitado. Él es cientista político, es Eduardo Vergara y es director de la ONG Asuntos del Sur, vinculado solamente al estudio de políticas públicas y la droga, ¿verdad? No, trabajamos en otros temas, pero uno de los fuertes es política de droga. Veamos la siguiente nota y a la vuelta conversamos, ¿te parece? Eso es por plantar, basta de hipocresía, basta, mejoren las leyes de una vez por todas. Yo no soy un delincuente y mira cómo me están llevando. Un doctor condenado y un actor detenido. Ambos defienden el consumo y autocultivo de la marihuana. Los dos están libres y con sus testimonios abrieron nuevamente la polémica. Lo que está claro es que la política de droga es un fracaso, porque los consumos siguen aumentando aunque esté prohibida. Si ya no podemos con el alcohol, ¿para qué vamos a agregar otro problema que no somos capaces como país de absorberlo? En el caso del psiquiatra Milton Flores defendió el uso de esta droga con motivos medicinales y llegar hasta el final de la causa judicial era, según dijo, para que se hablara del tema. Yo creo que el autocultivo debería estar despenalizado y me parece que también habitualmente hay personas que no plantan lechuga, compran la lechuga. Yo creo que tienen que estar las dos situaciones disponibles. Los que están a favor de la despenalización apuntan a reducir los peligros de las transacciones, el narcotráfico y las altas tasas de detención por porte, las que al final del día terminan en nada. Yo sí considero y estoy bastante convencida de que hay que sacar el consumo y la venta del cannabis del circuito de la droga y de la delincuencia. Porque si no, lo que suele pasar es que entonces tú tienes a detenidos simplemente por el consumo de un papelillo de marihuana y entonces terminan en la cárcel con mayor contagio criminal. Pero ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Son miles de jóvenes que ven en esta droga la puerta para otras sustancias más duras. ¿Qué pasa con la educación efectiva y la prevención? Más cuando el 20% de los escolares reconoce que ha consumido marihuana. Estamos teniendo sustancias más potentes, estamos teniendo menor percepción de riesgo, estamos teniendo niños que empiezan a consumir a edades más tempranas. Entonces, me parece a mí que lo lógico es todo lo contrario. Es fortalecer el mensaje, que sea un mensaje claro y potente respecto de los daños que produce la marihuana. Narcotráfico, salud pública, educación, libertad y adicción. ¿Estamos como sociedad preparados para discutir la despenalización o la restricción definitiva de la cannabis? Sí que es un tema delicado explicarse a la ciudadanía. Se asusta cuando le dice vamos a hablar de este tema para ver la legalización. Pero hay que tener educación y ver que esto ha fracasado. En América Latina entero ha fracasado la política. Yo les diría, están en su derecho, sí, pero el costo para el país de legalizar ese pito es tan alto, que yo los llamo a reflexionar si estamos dispuestos como país a correr ese riesgo. Fernando Pablo, tiene la palabra. Hola, Eduardo. Hola, buenas noches. Yo soy de las personas que creo que hay que despenalizar la marihuana, lo he dicho aquí. Creo que además existe una situación que para mí es la peor de todas las situaciones, la peor de todas, que porque hay drogas legales que se venden en kiosco y se venden en botillería o se venden en farmacia y que son legales, la gente cree que porque son legales son más sanas, menos dañinas que aquellas que son ilegales. Y desgraciadamente eso no es así, en el caso de la marihuana no es así. Y por lo tanto me parece a mí que, y quiero preguntarte directamente, ¿cuál es la evolución de la apreciación, por ejemplo, del combate de las drogas? ¿Qué tanto es cierto de que la marihuana es, por ejemplo, una vía de acceso a las demás drogas? ¿Y por qué hay jefes de Estado de países que no tendrían ninguna razón de estar intentando cambiar las leyes, a no ser que hubiesen razones de fondo, como los expresidentes de Brasil, de Costa Rica, de Colombia, de México, Estados Unidos, Clinton ahora. Clinton y Carter. ¿Qué están viendo ellos para que propongan una situación de ese tipo que aquí no se está discutiendo? Primero que todo, gracias, buenas noches. Creo que tú tocas varios puntos de la complejidad de este debate y de las políticas existentes, pero creo que es una oportunidad importante para hablar de políticas de drogas que ya eventualmente podemos empezar a discutir, que estén lejanas de tabúes, lejanas de cálculos, ideologías políticas, sino que nos vamos acercando poco a poco a un debate de políticas de drogas fiscalmente responsables, pero que sean basadas en la ciencia, en la salud y en los derechos humanos. Creo que lo más importante de todo esto es que, tal como lo dice, se ha llegado a un consenso en que la política de drogas basada en el prohibicionismo y la represión ha sido un fracaso.
¿Por qué? Por dos cosas. Porque todas ellas se basaban principalmente en una reducción del consumo, en muchos casos era que eliminar totalmente el consumo y también reducir la violencia asociada. Ninguna de las dos se cumplió. Evolutivamente hemos llegado a que primero partieron académicos, después se sumaron expresidentes, la Comisión Global, que es un documento muy importante que entre sus recomendaciones entrega que hay que despenalizar todo tipo de drogas, y se compone por expresidentes, porque los expresidentes tenían un costo menor al poder abrirse y también luego de su experiencia. Yo he tenido la oportunidad de hablar mucho, y lo comentábamos antes con el presidente Gaviria en Colombia, quien fue uno de los que impulsó el Plan Colombia y también fue una de las manos más represivas y ahora está al otro lado de la vereda diciendo basta, tenemos que avanzar a una nueva política de drogas porque es poco eficiente. Principalmente esto se maneja en líderes de la derecha, que la razón por la cual impulsan esta necesidad de reforma es porque los costos asociados son demasiado grandes. Pero por otro lado se mezcla también por el costo humano que esta guerra contra las drogas ha tenido, que en México, sin ir más lejos, las estimaciones son entre 60 y 80.000 muertes en 6 años y también 23.000 detenidos. En cárceles como Ecuador, el 80% de las mujeres que están tras las rejas están ahí por haber infringido una ley de drogas. En Chile, y lo dice la ministra de Justicia, hace pocos meses el 42% de los delitos de mujeres son relacionados a drogas. Entonces, para cerrar, creo que los costos ya son tan evidentes que no quedó otra que llegar a un consenso. Y desde ahí es que avanzamos. Tú te pregunté antes de entrar, estábamos viendo la nota, ¿qué cantidad de personas se estima que fuman en Chile? ¿Tú tenías un dato? Sí, tengo un dato que principalmente es de la prevalencia que entrega las Naciones Unidas en lo personal, y lo que trabajamos en Asuntos del Sur tenemos que son bastante conservadores, por varias razones. Pero así y todo, comparativamente, si tú comparas la prevalencia de cannabis, de consumo de cannabis con los otros países de América Latina, bueno, Uruguay es el primero, lo mismo en cocaína, y Chile el segundo. Con un en Chile se fuma mucha marihuana. Se fuma mucha cannabis, sí, yo creo que incluso se fuma mucho más que esto. Déjame para argumentar un comentario y una pregunta, Eduardo. En Chile, según las cifras oficiales, se fuma mucha marihuana. Segundo, fumar marihuana en tu casa solo, un pito, no está penado por la ley. Solo, tú estás en tu casa, te fumas un pito, no está penado por la ley. Hace el año pasado, conversando con una persona X que estuvo en su casa, me lleva y me dice, mira, te quiero mostrar algo. Y me lleva al jardín de su casa y me muestra una planta de marihuana grande y me dice, yo me fumo un pito de marihuana cada cierto tiempo porque me gusta. ¿Y por qué? Entonces empezamos a conversar sobre la legalidad y me decía a mí, ¿por qué me obligan a mí a que si yo me quiero fumar ese pito de marihuana, tener que entrar en el bajo mundo, en el mundo de los delincuentes, donde me arriesgo que me asalten, donde me arriesgo a que pasen las peores cosas, donde yo le doy plata a un delincuente que a lo mejor abusa de niños más chicos, que tiene soldados de la droga? ¿Por qué me obliga el marco legal chileno a meterme en ese mundo si yo me quiero fumar solo en mi casa cada un mes un pito de marihuana? Me pareció un análisis súper correcto, súper que le puede pasar a muchas personas. Y desde ese punto de vista, desde esa mirada, también me parece raro que siempre se diga, no, es que lo que hay que educar. No son excluyentes los temas. Me gustaría saber, tú que estás en estas políticas públicas, ¿cuánta agua hay en esta piscina para que algún día esto se tome en serio legislativamente y en Chile se pueda avanzar en esta materia? A ver, para responder la dualidad de tu pregunta, en primer lugar creo que la razón es bastante incoherente y hemos tratado de encontrar cuál es la razón principal por la cual se prohíbe especialmente una droga como la cannabis, porque tal como dices tú, de cierta manera el sistema y el prohibicionismo en general te empuja no solamente a ir, como dices tú, al bajo mundo a conseguir la droga, sino que también al consumidor lo empuja a consumir en las sombras. Cuando el consumidor está en las sombras y en la esquina, es la verdadera puerta de entrada para otras drogas. Por varias razones. Una, porque existe desinformación, no sabes tú lo que estás consumiendo. Pero también porque quien te vende la droga, recuerda que su última finalidad es vender y ganar dinero a costa tuya. Entonces a un vendedor de drogas les conviene más venderte una droga que es adictiva. Claro. No como la cannabis. Entonces el prohibicionismo empuja al consumidor y lo expones a una serie de externalidades negativas, como dices tú, la seguridad, el no saber qué se consume, etcétera. Pero creo que, en segundo lugar, y para analizar un poco cómo está el agua, creo que un año atrás, cuando también se tocó este tema acá, las cosas no habían evolucionado tan rápido. En la cumbre de las Américas se abrió el debate, se abrió las ventanas, pero después de esa cumbre algunos dieron un paso y entraron. Llama la atención lo que ocurrió en Estados Unidos. El líder del prohibicionismo, que ha liderado la política represiva, donde 2 estados democráticamente eligieron regular el cannabis como se regula el alcohol. Es más, acompañado de 18 estados que han regulado la cannabis para usos medicinales.
Eso en sí es un quiebre total en el sistema internacional de las Naciones Unidas y especialmente le crea un problema muy grande a la JIFE, porque tiene un Estado que va a tener una opción, porque Obama ya lo dijo, como no va a la reelección, él no va a perseguir a los consumidores, que debería, al estar en diferencia con la ley estatal y la federal. Y puede que pase lo que pasó con Bolivia, donde Bolivia se retiró de la Convención de las Naciones Unidas y después dijo, bueno, yo para entrar, la condición que voy a poner es que no criminalicen la hoja de coca. Esa tal vez va a ser la única alternativa de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que se rompe el paradigma de que en América Latina estábamos solos. Cristian. A mí me da la impresión de que hay más novedades de las que estás diciendo en relación a un año atrás. Yo creo que la próxima semana viene el informe de la OEA sobre drogas, que lo está redactando el ex embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simon, que hace con que no sea muy fuerte lo que se puede esperar. Pero yo creo que también en Chile hay un grupo importante que está trabajando en ese tema, de gente bastante influyente y que va a dar a conocer un documento en las próximas semanas. ¿Por qué vía será que conoceremos ese documento? No puedo en este minuto hablar más, pero cóbrenmelo. Está preparando la exclusiva, que cuida su fuente. El titular. Pero a lo que yo veo es que el tema siempre se ha tratado desde los 80, cuando empezó el Economist, fue el primero que puso el tema sobre la mesa, bajo tres aspectos. El filosófico, las libertades individuales, el de salud pública y el de seguridad. A mí me da la impresión que se está imponiendo el tema de seguridad y que en América Latina básicamente y en Estados Unidos también el porcentaje de traficantes que está en la cárcel y de gente que está en la cárcel sin haber cometido ningún delito asociado a violencia o a robo es muy grande. Y ese es el argumento que se está poniendo sobre la mesa. A mí me parece que decir que la marihuana es menos adictiva o hace menos mal que los otros, al final es un argumento que termina no pesando en la discusión, porque la gente puede decir legítimamente que es que aunque no sea adictiva, tan adictiva como otro, también es adictiva, sin duda. Y aunque haga menos mal, también hace mal. Pero es que ese es el argumento que tú tomas desde tu racionalidad. Acuérdate que lo que hemos logrado en estos años es que el debate se separe por primera vez entre las políticas que tienen que ir enfocadas al consumo, al consumidor, pero también de acuerdo que es el tema de seguridad el que está cambiando políticamente, porque es más efectivo. Ya, pero ese es el argumento que de verdad está cambiando la cosa, ¿no? Y por algo lo han liderado los líderes de derecha. Fox es presidente de México, Santos. Cardoso no es de derecha y es el que más ha liderado el tema. Pero porque Cardoso vio un tema de seguridad en Brasil, donde las favelas pero él se enfoca desde los derechos humanos y desde el consumo. Claro, yo creo de verdad que si tú dices que son de derecha, estás cometiendo un error y estás haciendo un flaco favor a tu causa. Simplemente te estoy dando la realidad, te estoy hablando de la realidad en que quienes han sido más efectivos para empujar la reforma han sido los líderes de derecha. No tengo ningún empacho en decirlo. En América Latina creo que el progresismo y la izquierda tienen una gran deuda en quitar el monopolio de la seguridad a la derecha. Y creo que ahí es donde se puede avanzar. Pero el debate más efectivo en política de drogas, nos guste o no nos guste, lo ha dirigido los ex líderes de derecha. Fernando Enrique Cardoso es un tema, la razón por la que yo trabajo en esto, porque yo cuando fundé Asuntos del Sur me junté con Fernando Enrique Cardoso en París y me dijo, mira, este es el gran tema que está truncando el desarrollo en América Latina. Él fue personalmente quien me inspiró a dar un paso en esto. Yo estoy 100% consciente, pero si hablamos de la efectividad del discurso en política pública, lo está llevando hacia adelante la derecha. No la derecha chilena, pero... Fernando Villegas. Bueno, parece ser el caso que el tema de la marihuana es un asunto bastante abierto y debatible y podría parecer que ahí hay mucho espacio para cambiar las cosas, por lo que he escuchado de ustedes. Pero quiero saber cuál es tu postura con drogas que sí claramente son destructivas, producen no un deterioro como el alcohol a 10 o 20 o 30 años plazo, cuando uno se muere de cirrosis o eventualmente tiene un accidente, porque son cosas puntuales, estadísticamente no son masivas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cocaína, la morfina, la heroína, el peyote, la mescalina, o los alucinógenos químicos, esto como el ácido lisérgico, que destruyen la psiquis, las finanzas, las familias y todo en cosa de meses, o de unos pocos años en el peor de los casos? ¿Cuál es la diferencia que tú tendrías en ese caso? Porque se trata de productos ya completamente distintos, creo yo, con efectos completamente distintos en velocidades, en daño, en todo. ¿Tú crees que también en ese caso de drogas llamadas duras habría que cambiar las políticas de represión y terminar con lo que se intenta, que finalmente yo creo que no es eliminar el consumo, sino que contenerlo, o si no contenerlo de forma absoluta, sí en forma relativa de disminuir su crecimiento?
Contención. Contención, sí. Mira, lo que pasa es muy interesante porque finalmente, como se abrió el debate sobre la cannabis, sorpresivamente también se ha abierto el debate sobre otras drogas. El primer paso, y bajarle un poco la realidad chilena para ir avanzando, creo que sin duda hay que despenalizar todo tipo de, no solamente el consumo de drogas, sino que también los actos preparatorios. Y los actos preparatorios implica el porte y el cultivo de cannabis. Cerrado. Segundo, lo que hay que avanzar no es una legalización, sino que es una regulación. Regular es controlar. El primer paso es la cannabis, regular como lo ha hecho Estados Unidos, regular de similar manera al alcohol. Y en las otras drogas hay que avanzar caso a caso. Creo yo que específicamente con la cocaína hay que avanzar en un sistema que lo estamos proponiendo en Guatemala en 2 semanas más, justo cuando se va a proponer, se va a entregar el informe de la OEA, un sistema farmacéutico donde existen controles y donde por sobre todo, y esto es lo más importante de la regulación de las drogas, tú puedes velar por la calidad. La droga que sale de Colombia, en lo más bajo, tiene un 85% de pureza. Acá en Chile te pueden llegar a vender en la calle cocaína con un 6% de pureza. ¿Cómo tú no te vuelves por la calidad sin legalizar la cocaína? Regularla. No, claro, habla de regularla. No, sí, por eso si tú regulas, puedes hacer una rotulación, puedes, como se regula el tabaco. Eso legaliza. Sí, pero a mí me gusta más hablar de regulación porque eso marca... Suena más suave, digamos, pero es lo mismo. Pero te entrega un marco regulatorio más amplio en que te permite decir, aquí estamos regulando una droga como se ha regulado otras drogas que hoy son legales. La cocaína, por ejemplo, es necesario avanzar en un sistema farmacéutico donde se exigen registros y donde tú sabes quién está consumiendo o no, pero por sobre todo, qué es lo que están consumiendo. Si las personas no se vuelven adictas a la cocaína, se vuelven adictas a las sustancias con las que mezclan la cocaína. Pero ahora entremos a la pasta base, que eso sí que es complicado. Sí, claro. Y ahí no puede existir, para mí, en lo personal, un proceso de regulación, ya que es un derivado que se puede hacer antes e incluso se puede descomponer. Eduardo, supongamos una persona que consume la cocaína 100% pura, la mejor, certificada, poco menos que por el CERNAC. ¿Cuáles son los efectos para esa persona al cabo de 1 año o 2? Mi experiencia con gente que he conocido que consume, supongo que cocaína de buena calidad, es que se convierten en estropajo, que se van a sus carreras, sus vidas, sus familias se destruyen totalmente, se gastan todo, son capaces de acuchillar a su abuela por ir a comprar otra dosis, se revientan. Para no mencionar los peligros en que pueden poner a la gente cuando están en este alce, este jale, ¿no?, de la cocaína, que andan como eufórico y pierden el control. Lo que pasa con la gente que consume alcohol también y muchos que no consumen nada y son peores. Pues, sí, por supuesto, pero dejando de lado eso, ¿cuál es el efecto para una persona? Vamos por partes. Yo creo que no cuesta caricaturizar al consumidor. Un dato muy importante, lo dice las Naciones Unidas, de los 230 millones aproximados de consumidores de droga ilícita a nivel mundial, ellos estiman, y bastante conservador, que el 90% son consumidores recreativos. Eso significa consumidores que lo hacen de manera responsable y que no tienen ningún problema. ¿Eso lo dice? Las Naciones Unidas. Y que el resto del 10% son consumidores problemáticos o que presentan algún tipo de dependencia. Pero te repito, ¿cuál es el problema? El problema es cuando se consume una sustancia que tú no sabes lo que estás consumiendo. Y creo que al final del día lo que nosotros tenemos que llegar es a un consenso en que, para avanzar en una política de drogas que se base en la salud, la evidencia y los derechos humanos, pero por sobre todo que sea una política sanitaria para quienes la requieran, no para el consumidor recreativo, tenemos que velar por saber qué es lo que se consume. Esa es una forma de reducir los daños. No podemos esperar que no ocurra nada. Lo mismo con el alcohol, porque los mismos ejemplos que tú me das de cannabis, sí, yo sé lo que me vas a decir. cocaína, yo te lo podría dar. El alcohol en Chile no se sabe porque no está la rotulación. Todos sabemos que todos consumimos alcohol. Todos consumimos alcohol, pero solo algunos son curados, digamos, reventados. Solo algunos, digamos, matan gente en los automóviles y, como quien dice, la sociedad acepta, porque no puede evitarlo, que existe ese daño colateral más o menos reducido, puntual. Ahora, tú me dices, tú me estarías diciendo, por ejemplo, que si la cocaína fuera regulada, fuera de buena calidad, tú me dices que se repetiría esa cifra a la Naciones Unidas y el 90% de la gente en Chile consumiría de vez en cuando o de forma regulada, tal como nosotros consumimos el alcohol, y solo un 10% caería en la situación equivalente al alcohólico que anda botado en la vereda. Es que yo apunto 2 cosas más. Una es que reduce los daños, porque puedes saber exactamente lo que se consume y puedes velar por la salud del consumidor, pero por sobre todo puedes dejar de criminalizar a la gente.
O sea, que se sientan que son perseguidos por consumir una droga. Yo prefiero reducir los daños, educar, hablar del tema, que se haga lo que se consiguió con el tabaco. Los niños, si tú miras las estadísticas, que la estábamos hablando hace un rato atrás, de octavo a cuarto medio hay una prevalencia de consumo de cannabis del 20%. Y si tú miras lo que ocurrió con el tabaco, ya no está de moda consumir tabaco entre los niños, porque por lo menos el padre y la madre, o quien sea el jefe de familia, padre, se sientan en la mesa y pueden hablar del tema. La cajetilla de cigarro en Nueva Zelanda ya no se puede hacer propaganda. Ese es un avance. Hay buenas prácticas de la regulación del alcohol y de la regulación del tabaco que podemos aprender e implementar. El alcohol, por favor, es pero hay cosas que se pueden aprender. Yo creo que demonizar que tú puedes comprar alcohol en la carretera. Estos dos sistemas. Tú sabes que la botella, tú te compras un pan integral y te tienes que decir qué es lo que tiene ese paquete de pan integral. El problema es que aquí no se rotula. Y tú te compras una botella de pisco y no sabes lo que tiene esa botella de pisco. Pero tú vas a un dispensario de cannabis en California, disculpa, y te dice contenido de THC, procedencia, etcétera, etcétera. A mí me parece que el concepto, si tú quieres, de fondo, que aquí se está señalando, es, mira, este es el Estado, y el Estado tolera estas dos drogas, el alcohol y el tabaco, poner solamente dos. Estas drogas usted las puede consumir todo lo que quiera, las puede comprar en el kiosco, puede comprarla mientras el niño, el hijo suyo compra, qué sé yo, una revista de monito, usted compra ahí una cajetilla de cigarrillo, lo puede hacer, puede tomar de acuerdo a cuál sea su criterio, todo eso está fantástico, pero ninguna otra droga lo puede hacer. Todas las demás están prohibidas, como si es que efectivamente la conducta humana se rigiera por las líneas de aquellas cosas que son dañinas para ti, pero que te toleran hacer. Y la pregunta es la misma lógica, si tú quieres, es la lógica de las personas que consideran que no se pueden pasar los spots. No se podían pasar en el pasado los spots de SIDA, había canales que no pasaban los spots de SIDA porque incluía la posibilidad de que tú usaras condón. Y la gente entonces decía, no, pues lo que tiene que ser es que no tienen que tener abstenencia, no pueden calentarse las personas y tener relaciones sexuales, los cabros no pueden, y por lo tanto no se pasa el spot porque tiene introducida la variable del condón. Aquí es exactamente lo mismo, a ti te dice, todo el Estado te empuja a que si que quieres consumir drogas, consumas de esta droga, pero de las otras drogas no, y me parece a mí que es realmente tonto. Y te doy un ejemplo complementario, lo que ha ocurrido con, son dos estados los que han regulado, ahora, son lo único que tenemos con verdadera regulación, eso no existe. No, la de legalización, ¿te parece muy fuerte la No, palabra? para legalizar, nada, para nada, pero ¿sabes lo que pasa? Es que legalizar, tú puedes legalizar solamente una parte. Cuando tú regulas todo. Y eso es lo que yo voy. Hay que regular. Si tú regulas una droga, no puedes solamente regular el consumo. Tienes que regular la cadena de tráfico que te la da. Obvio, pero no legaliza. Y los modelos de legalización, hay modelos que son separados. Ahí voy. Tienes que poner impuestos. Esto tiene que ser, claro, también se puede poner impuestos, pero los ejemplos de despenalización son muy buenos. Miren en Portugal, país que despenalizó todo tipo de drogas, se pudo enfocar en quienes tenían un problema con asistencia sanitaria, mano dura al crimen organizado y contienen el consumo. Incluso en jóvenes lo bajan, lo reducen. Entonces no hay ninguna evidencia que me diga que aquí se despenaliza o se regula y se va a disparar el consumo. Eduardo Vergara, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Pausa y volvemos.